Buenas, ingeniero, ¿qué tal? Soy el alumno Valencia Gómez Víctor del curso Arquitectura de Computadoras. En este caso, estamos con el segundo TI, trabajo de investigación. En este caso sería el ensamblaje diagnóstico y mantenimiento preventivo de las computadoras personales, comenzando con el Intel Core i3, i5, i7 y el i9. Ok, el temario tendríamos 4 capítulos. Capítulo 1, soporte físico y lógico, del i3, i5, i7 y i9, hardware más software fundamentos. El capítulo 2, ensamblaje de la PC, un diagrama de flujo, 11 pasos detallados del procedimiento. El capítulo 3, diagnóstico de software, diagrama de flujo, las 11 herramientas profesionales. Y el capítulo 4, mantenimiento preventivo, un diagrama de flujo también. Las 4 fueron las series completas, hardware más software. El capítulo 1, soporte físico y lógico de las PCs modernas. En este caso tendríamos los 4 cores de la familia. ¿En qué se diferencia? Aquí serían núcleos, hilos, caché, TDP, el GPU y el mercado. Aunque el Core i3 tendría núcleos de 4 a 6 físicos, 8 a 12 hilos, un caché de 12 a 18 MB L3, un TDP de 15 a 65, un GPU UHD o el Iris. Mercado sería básico y educativo. El i5 tendría 6 a 14 físicos núcleos, 12 a 20 hilos, un caché de 18 a 24 MB, y 3 un TDP 35 a 125, y GPU tendría el UHD o el Iris también. El mercado que está enfocado es en la productividad. Core i7 tendría 8 a 16 físicos en núcleos, 16 a 24 hilos, un caché de 24 a 30 MB, un TDP de 65 a 125, un GPU interno el Iris, el mismo que los anteriores, el Iris o el HD. El mercado sería la creación del gaming. Y el i9, en este caso, tendría 16 a 24 núcleos físicos, 24 a 32 hilos, un caché de 30 a 36 MB, un TDP de 125 a 253. El GPU interno también lo mismo, sería Iris o el HD. Y mercado para Workstation y la IA. Placa base, componentes esenciales. Ok, en la placa base tendría el slot del CPU, el LGA 1700 para el 14 generación, el LGA 1851 para los Core Ultra. Determina la compatibilidad con el procesador, el chipset. Tendremos, por ejemplo, el Z790, el OC más DDR5, o por el B700, el gama media. En ranuras de RAM tendremos 4 también que podría ser DDR4, DDR5, lo que podría ser también Dual Channel A2 más B2. En NVMe tendremos PC 4.0, 5.0 de hasta 7 GB de lectura. PCL, porque si tendremos para GPU discreta un PCL de 4 o de 5. UEFI y la BIOS tendremos BOS Secure Bots TPM 2.0. Requisito Windows 11. Ok, la RAM DDR4 DDR5 tendríamos memoria RAM, tendremos la DDR4 2133 de 3200 MHz de base hasta 4800. DDR5 tendríamos los 4800 a 7200 MHz. Una capacidad de 8 GB básico, 16 GB en productiva, 32 64 GB en lo máximo. Dual channels, los A2 más B2, ancho de banda por 2. Expo tendrás activa prefiere velocidad desde el UEFI y el ESC, corrección de errores, servidores y workstation. En el almacenamiento tendremos los SSDs. M2, por ejemplo, PCL 4.0 hasta 7 GB de lectura. LSD 5.0, PCL 5.0 hasta 14.000 MB, sea gama alta, ese es el SATA hasta 550 MB por segundo, económico, el HDD SATA hasta 200 MB, costo llegó es muy bajo, el arranque CO, el SSD sería menor a 10 segundos y el HDD a 40 a 60 segundos. Recomendación sería el SSD más HDD datos secundarios.
GPU y PCU, energía y gráficos. Tarjetas gráficas, el GPU. La GPU integrada, tendríamos las Intel o las Iris, que ya se habló en los CPUs. Y disquete es el NVIDIA RTX 40, de la familia 40 o la AMD RX también. Interfaz, tendremos la 16 de generación 4, 5.0. VRAM de 8 a 24 GB. Y usos para el gaming, modelado 3D, edición o incluso Machine Learning, drivers, la NVIDIA App, AMD Adrenaline o el Intel Arc. Fuentes de alimentación, tendremos voltaje desde 12 voltios para CPU y GPU, 5 voltios y 3.3 voltios. Eficiente 80 plus. Tendremos aquí las que serían las categorías White, Bronze, Silver, Gold y Platinum y Titanium. Capacidad de PCU, consumo máximo, o sea, por 1.25 a 1.30. Conectores 24 pin ATX EPS, de EPS 8 pin y PCL 6+2. Modular, cables desmontables, mejor Airflow y certificación 80 plus Gold mínimo recomendado. La refrigeración, el factor de longevidad, cooler de aire, disipador de aluminio, cobre más ventilador. Nocturne NH, Quiet Dark Rock, altura máxima según gabinete, silencioso y de bajo mantenimiento. Precio también entre 25 a $20. Refrigeración líquida, bomba más radiador, más ventiladores. Eso es de 240 milímetros, 280 milímetros a 360 milímetros de radiador. Mejor rendimiento térmico que aire. Aquí, por ejemplo, tenemos el Corsair, el Kraken y el Arctic, P180 a $200. Para esta térmica tendremos los Arctics, el Thermal Release, el Liquid Metal, y cambiar cada 12 meses aproximadamente. Método gota de 4 milímetros en centro IHS. En el gabinete tendremos, por ejemplo, el ATX, el Micro ATX, el Mini ITX, filtros de polvo magnéticos y el Airflow positivo, más entradas versus menos salidas. En soporte lógico en software tendríamos el firmware, reemplaza la BIOS clásico desde 2011 e inicializa hardware en el post. Secure Bot más TPM 2.0 para Windows 11 y configuración XMP, voltajes y PBO. Flaseo de actualización USB. Temas operativos Windows 11 dominante en PC. Linux, Ubuntu, Fedora, Debian. Mac OS solo en hardware Apple. Chromebooks y Windows Server para servidores. Drivers esenciales: Intel DCA, chipset, red, audio, gráficos, NVIDIA App, NVIDIA AMD Adrenaline para la GPU. Fabricante placa, audio, Realtek, USB 3 o red, chipset, gráficos, audios y red. Windows Update para drivers básicos automáticos. Y tendremos una tabla de resumen del hardware de la PC moderna. Pasamos ahora al capítulo 2, donde vamos a ver el proceso completo de ensamblaje de una PC. Todo lo que vimos en el capítulo anterior sobre componentes cobra sentido aquí, porque ahora lo vamos a unir físicamente paso a paso. Antes de tocar cualquier componente, la preparación es fundamental. Necesitamos las tres cosas: las herramientas correctas, medidas de seguridad contra las descargas electrostáticas y una verificación de compatibilidad previa. En cuanto a herramientas físicas, lo esencial es un destornillador Phillips número 1 y número 2, una pulsera anti-ESD conectada a tierra, pasta térmica, bridas para cuadernizar cables y una linterna. Estas son herramientas imprescindibles. La seguridad ESD es crítica. Una descarga electrostática que nosotros ni siquiera sentimos puede destruir silenciosamente un componente. Las reglas básicas son: nunca tocar el PCB por la parte inferior, sostener los componentes por los bordes, trabajar sobre una superficie no conductora y mantener alejadas las alfombras y los plásticos. Y antes de ensamblar, siempre debemos confirmar que la CPU es compatible con los sockets de la placa, que la RAM es del tipo correcto DDR4 o DDR5, que la fuente tenga los watts suficientes y que el tamaño de la placa encaja en el gabinete. PC Part Picker es una herramienta web excelente para verificar todo esto. Comenzamos con la fase más delicada: instalar los componentes principales antes de meter la placa del gabinete.
Es mucho más cómodo trabajar con la placa sobre la mesa. Paso 1. Instalar la CPU. Levantamos la placa Z y F del socket, alineamos el triángulo marcado en el procesador con la esquina del socket y bajamos la palanca. Paso 2. Aplicar la pasta térmica. Solo una gota de 4 milímetros en el centro de IHS, que es la tapa metálica del procesador. No la extendemos nosotros, el propio disipador la distribuirá al presionar. Paso 3. Al montar el disipador, lo atornillamos en patrón cruzado para distribuir la presión uniformemente y conectamos el cable de ventilador al header fan CPU de la placa. Paso 4. Instalar la RAM. Los módulos van en el slot A2 y B2 para activar el modo Dual Channel, que dobla el ancho de banda. Presionamos hasta escuchar el clic de las pestañas. Por último, luego hacemos los pasos 5 y 6, que son preparar el gabinete e instalar la placa. Colocamos los espaciadores metálicos y el I/O Shield, y luego asentamos la placa alineándola con ese Shield. Atornillamos en patrón cruzado de 6 a 9 tornillos según el formato. Con la placa ya instalada en el gabinete, continuamos con el resto de componentes. Paso 7. El almacenamiento. Un SSD M2 se inserta en ángulo de 30 grados y se atornilla en su extremo. Un HDD o SSD SATA requiere de la bahía correspondiente más de 2 cables, uno de datos SATA y uno de alineación. Paso 8. La GPU. La instalamos en el slot PCIe por 16 más cercano al procesador. La fijamos con el tornillo del gabinete y conectamos los cables PCIe de la fuente. Paso 9. Los cables de energía conectamos el conector de 24 pines a la placa, el EPS de 8 pines al CPU, los PCIe a la GPU y los SATA powers a los discos. Organizamos todo con bridas para mejorar el flujo de aire. Paso 10. El panel frontal. Son los conectores más pequeños y confusos. Power SW, Reset SW, los LEDs de encendido y disco duro, y los headers de USB y audio frontal. El manual de la placa es indispensable aquí. Por último se tiene el paso 11. El momento de la verdad. La primera encendida. Si aparece imagen en el monitor, entramos al UEFI, verificamos que todos los componentes sean detectados y activamos el perfil XMP de la RAM. En este caso, si no hay imagen, revisamos que la RAM esté bien asentada, que el cable de 24 pines esté conectado y que el interruptor del panel frontal esté bien conectado. En esta diapositiva nos da la visión global del proceso en forma de diagrama. Como pueden ver, el flujo va de izquierda a derecha en la primera fila, desde la verificación de compatibilidad hasta instalar la placa base, y regresa de derecha a izquierda en la segunda fila, hasta llegar al sistema operativo y los drivers. Este flujo basado en Mueller y Meyers representa un proceso de aproximadamente 2 a 3 horas para alguien con experiencia. Para un estudiante que lo hace por primera vez es normal que le tome más tiempo. Ahora vemos los errores más frecuentes. Las 5 reglas de compatibilidad críticas son: el socket. La CPU debe coincidir exactamente con el socket de la placa. La RAM. DDR4 y DDR5 no son intercambiables físicamente. Tienen muescas en posiciones distintas. El tamaño de la placa respecto al gabinete. El voltaje de la fuente con un margen del 30%.
y que un SSD M2 PCIe 5.0 requiere chipset Z790 o X670. Y los 5 errores más comunes: colocar la RAM en los slots AM1 más B1 en lugar de A2 más B2, no levantar completamente la palanca del socket antes de poner el procesador, invertir los cables del panel frontal, aplicar demasiada pasta térmica y olvidar los espaciadores de la placa, lo cual puede causar un cortocircuito en el chasis metálico. Con el equipo ensamblado y funcionando, entramos al capítulo 3. Aquí entramos a ver cómo diagnosticar problemas usando software especializado, que siempre debe ser el primer paso antes de intervenir físicamente al hardware. Estas son las 10 herramientas que todo técnico debe conocer, lo cual las dividimos por función. Para obtener información del sistema, CPU-Z de CPU-ID nos muestra todos los detalles del procesador, la placa, la RAM y la GPU. Para monitorear en tiempo real, HWinFO64 es el más completo. Registra temperaturas, voltajes y velocidades de ventiladores de todos los componentes simultáneamente. Para el estado de los discos, Crystal Disk Info lee los datos Smart de los discos y nos dice si están en buen estado, en alerta o en estado crítico. Para pruebas de memoria RAM, memtest86 es el estándar de la industria. Se ejecuta desde un USB antes de que cargue Windows, con 3 algoritmos de prueba. Para pruebas de estrés, Prime95 pone al límite la CPU y la RAM juntas. Furmark hace lo mismo con la GPU y la OCCT puede estresar CPU, GPU y fuente de alimentación a la vez. Para benchmarks, la velocidad de disco, Crystal Disk Mark. Para análisis de pantallas azules, Who Crashed, que interpreta los archivos de volcado de memoria y nos dice qué driver causó el fallo. Diagnóstico por software en fase 1. El protocolo de diagnóstico sigue un orden lógico. No saltemos al paso 5 sin haber pasado al paso 1. Paso 1. Documentar el síntoma. ¿Cuándo ocurre el problema? ¿Es reproducible? ¿Hay mensajes de error? ¿Se hizo algún cambio de hardware o software recientemente? Esta información es la base de todo. Paso 2. Revisar el visor de eventos de Windows. Vamos al sistema y aplicación, filtramos por errores críticos y anotamos los códigos de evento y su fuente. Muchos problemas quedan resueltos aquí. Paso 3. Diagnóstico de RAM con Windows Memory Diagnostic. Si encuentra errores, pasamos a memtest86 con mínimo 2 pasadas completas para confirmar qué módulo falla. Paso 4. Verificar el estado Smart. El estado Smart de los discos de Crystal Disk Info. Los estados son Good, Caution y Bad. Un disco en estado Bad debe reemplazarse de inmediato con un respaldo previo urgente. Paso 5. Analizar las temperaturas con HWinFO64 bajo carga. Los límites seguros son CPU por debajo de 90 Celsius, GPU por debajo de los 85 Celsius y SSD NVMe por debajo de los 70 Celsius. Si se superan, el problema es térmico y se resuelve en el capítulo 4. Continuamos con los pasos de 6 a 10 enfocados en pruebas de estrés e integridad del sistema, los cuales siguen la fase 2. Paso 6. Prueba de estrés con Prime95 en el modo blend durante 15 a 30 minutos. Si el sistema se cuelga o reinicia, el problema está en la refrigeración o en los voltajes configurados en el UEFI. Paso 7.
Prueba de estrés de la GPU son full mark durante 15 a 10 minutos. Si aparecen artefactos visuales o la pantalla se congela, puede ser un driver corrupto, lo cual su solución es reinstalarlo limpiamente, o un fallo del hardware. Paso 8. Verificar la integridad del sistema operativo. Desde CMD como administrador ejecutamos los comandos sfc scannow y luego dism online cleanup imagen y restore her. Estos repara archivos del sistema dañados. Paso 9. Escaneo de malware con Windows Defender en modo completo y luego Malwarebytes. El malware puede causar tan uso excesivo del CPU, temperaturas elevadas y lentitud extrema que parece problema de hardware. Paso 10. Actualizar los drivers. Usamos Intel DSA para el chipset, Nvidia APP o AMD Adrenalin para la GPU. Los drivers actualizados son una causa frecuente de pantallas azules e inestabilidad. Las pantallas azules o BSOD tienen códigos específicos que nos dicen exactamente qué falló. Veamos los 6 más comunes. Tenemos Memory Management, lo cual es un código A0 por 1A. Apunta directamente a corrupción de RAM. La solución es memtest86 y posiblemente reemplazar el módulo defectuoso. Luego tenemos Critical Process 10, código 0 por EF, lo cual es un proceso crítico del sistema operativo el cual ha fallado. Se resuelve con SF scannow de ISM y si persiste reinstalamos Windows. Page fault in known page, código 0 por 50, el cual puede ser RAM, driver corrupto o malware. Requiere revisar los tres. Tenemos kernel security check con código 0 por 139, el cual generalmente un driver incompatible o temperatura excesiva, lo cual hacemos rollback del driver y verificamos temperaturas. IRQL not less or equal, código 0 por A, conflicto de drivers o overclocking inestable. Revertimos el overclock y reinstalamos el driver conflictivo. Clock watchdog timeout, código 0 por 101. La CPU no responde, generalmente por overclock agresivo. La solución es restaurar la frecuencia base en el UEFI. Profundizamos ahora en dos áreas críticas del diagnóstico: los discos y la memoria RAM. En SMART los atributos más importantes a vigilar son Real Located Sectors. Cualquier valor mayor a 0 es señal de alerta. Pending Sectors, sectores a la espera de reasignación muy peligrosos. Y Uncorrectable Errors, errores que el disco no puede corregir, lo que indica un disco en estado crítico. También monitoreamos las horas de uso, la temperatura operativa que debe mantenerse bajo 50 grados Celsius, y para SSDs el Wear Leveling Count que indica el desgaste acumulado. Para la RAM tenemos tres niveles de prueba. Windows Memory Diagnostic es básico y viene integrado en Windows y no requiere nada adicional. memtest86 es el profesional, arranca desde USB, usa 13 algoritmos distintos e identifica exactamente qué módulo falla. Y OCST Memory Test tiene la ventaja de ejecutarse con el sistema operativo activo, lo que permite detectar inestabilidades con XMP activado. Cerramos el capítulo con el árbol de decisión más importante del técnico:
¿Por dónde empiezo cuando un equipo falla? La pregunta clave es una sola. ¿El sistema enciende y llega el sistema operativo? Si la respuesta es sí, comenzamos por el diagnóstico de software que acabamos de ver en los pasos 1 al 10. Si logramos resolver el problema, documentamos la solución y listo. Si los pasos de software no resuelven el problema, entonces escalamos al técnico de hardware o reemplazamos los componentes. Si la respuesta es no, es decir, el sistema no llega ni siquiera al sistema operativo, vamos directamente al diagnóstico de hardware, los cuales son código POST, multímetro y método SWAN. Este árbol nos evita perder tiempo desmontando hardware cuando el problema era simplemente un driver, y también nos evita reinstalar Windows cuando el problema en realidad era un disco a punto de fallar. Bueno, para cerrar esta presentación de arquitectura de computadoras, abordaremos el capítulo 4. Acá vamos a ver cómo pasar de tener un conjunto de piezas ensambladas a tener un sistema profesional mantenido y optimizado, garantizando que la inversión de hardware de última generación, como los procesadores de Intel de 14ª generación, rindan al máximo. Respecto al plan de mantenimiento preventivo, se divide en dos frentes, tanto físico como lógico. Como vemos en esta tabla, cada componente tiene un ciclo de vida distinto. Por ejemplo, el CPU y el cooler requieren atención anual para el cambio de pasta térmica, mientras que el mantenimiento lógico al sistema operativo debe ser mensual. Más que todo, el objetivo aquí es evitar el fallo antes de que ocurra, ahorrando costos de reparación a futuro. Respecto al mantenimiento de preparación y limpieza física, se divide en 4 fases. La primera es preparación, donde aquí tenemos 3 puntos a manejar: respaldar datos, apagar equipo y preparar área. En el respaldar datos se va a hacer una copia de seguridad en externo o nube. Nunca se debe omitir este paso. En apagar equipo, apagamos el sistema operativo. Luego se va a preparar el área y se debe tener en cuenta que la superficie no debe ser conductora, se debe tener una pulsera ESD y herramientas listas. Respecto a la fase 2, mantenimiento físico, manejamos 3 puntos: limpiar gabinetes, filtros, que acá vamos a hacer uso de un aire comprimido interior al exterior, filtros con agua también y secar. Respecto al limpiar placa base, vamos a usar brocha SD más aire comprimido. Y renovar pasta térmica, se va a retirar el disipador, se va a limpiar y se va a echar la pasta térmica con una gota de 4 milímetros más o menos, aprox. Respecto a la fase 3, mantenimiento lógico del software, se va a actualizar el sistema operativo y los drivers, eliminar archivos temporales, escaneo anti-malware, verificar smart, optimizar inicio. Y por último, en la fase 4, verificación y documentación. Acá se va a hacer se va a medir la temperatura post mantenimiento que se ha hecho, ¿no?, previamente, y documentar más que todo al final. Respecto a la pasta térmica, un detalle que muchos pasan por alto es este paso, la pasta térmica, ya que su función es rellenar las microimperfecciones entre el procesador y el disipador. Para la mayoría de los usuarios, una pasta de óxido de zinc como Arctic MX6 es ideal por ser segura y no conductora. Sin embargo, para sistemas de alto rendimiento u overclocking,
Existen opciones como el metal líquido, que aunque ofrece una conductividad térmica superior, requiere una aplicación experta, ya que es una conductora de electricidad y puede corroer disipadores de aluminio. Respecto a los umbrales térmicos de operación, como técnicos debemos saber cuándo un equipo está en peligro. En este gráfico vemos, por ejemplo, los límites. Mientras que un iCore 9 en carga puede llegar a los 90 grados, entrar en los 100 grados Celsius, activa el thermal throttling, donde el CPU reduce su velocidad para no quemarse. Es alarmante notar que un SSD no debe pasar de los 70 grados, ya que el calor excesivo en las memorias NAND flash puede provocar pérdida de datos o degradación del componente. Respecto a la limpieza física, paso a paso por componente, más que todo esto no es solo estética, es una cuestión de termodinámica, ya que el polvo actúa como un aislante térmico que obstruye las aletas de aluminio de los disipadores. En esta fase es vital bloquear los ventiladores antes de aplicar el comprimido para evitar que giren en sentido contrario y generen corriente inducida que podría dañar la placa base. Un equipo limpio puede operar hasta 10 o 15 grados más frío que uno saturado de polvo. Respecto al software de mantenimiento lógico, es el aseo del software, ya que no solo se trata de borrar archivos temporales, sino de mantener los drivers actualizados. Un driver de chipset o de GPU obsoleto es la causa número uno de los pantallazos azules o BCOD. También recomendamos el uso de herramientas como Malwarebytes para asegurar que procesos maliciosos no estén consumiendo recursos del CPU en segundo plano, generando calor innecesario. Respecto a la configuración avanzada en overclocking, entramos a la optimización. Muchos usuarios compran memorias de 6000 MHz, pero las usan a 4800 MHz. Por no activar esta configuración avanzada en el perfil en la BIOS. Como profesionales debemos asegurar que estas funciones junto con el Resizable Bar, que permite al CPU comunicarse mejor con la tarjeta de video, estén activadas para exprimir cada centavo invertido en el hardware. Respecto a la instalación de Windows post-ensamblaje, la instalación del sistema operativo es el último paso del ensamblaje. El flujo correcto comienza con la creación de un USB booteable en método GPT para sistemas Wi-Fi. Un punto clave aquí es la configuración de particiones. El sistema operativo debe ir obligatoriamente en el SSD para garantizar arranques de menos de 10 segundos, dejando el disco mecánico solo para archivos pesados. Respecto a los benchmarks, medición del éxito, como sabemos, acá nos preguntamos, ¿cómo sabemos si nuestro trabajo fue exitoso? Bueno, acá obtenemos la respuesta, ya que con herramientas como Cinebench R23 para el CPU o Crystal Disk Mark para los discos nos dan números objetivos. Si tras un mantenimiento los puntajes suben o las temperaturas bajan bajo la misma carga, hemos validado técnicamente nuestra intervención. Respecto al calendario de mantenimiento, aquí les presento una guía de frecuencia. No esperamos a que la PC falle de manera mensual, revisamos el software. Trimestralmente los filtros de polvo y anualmente hacemos la intervención mayor que incluye el cambio de pasta térmica y la actualización del firmware Wi-Fi para protegernos de vulnerabilidades a nivel de microcódigo del procesador. Respecto a los problemas frecuentes
por ejemplo, de diagnóstico rápido. El primero es PC muy lenta, el segundo es pantalla azul, SOD, el segundo es la PC no enciende, el cuarto es ruido normal, el quinto temperatura alta y por último el disco lento y errores. Cada uno tiene una manera de solucionarse. Por ejemplo, el primero se puede liberar espacio o usar la herramienta Malwarebytes o desfragmentar. El segundo se puede identificar el driver que está desactualizado, verificar archivos temporales también. El segundo es verificar switch PSU o recolocar RAM o probar sin GPU, sin la tarjeta de video. En ruido normal también se puede identificar ventilador con audio o limpiar también. Reemplazar si es necesario. Respecto a la temperatura alta, se puede renovar la pasta, limpiar el disipador o revisar el airflow del gabinete. Respecto al disco lento, se puede usar la herramienta Crystal Disk Info o reemplazar el cable SATA. O también se puede respaldar y reemplazar. Respecto a la seguridad ESD, las buenas prácticas, antes de finalizar, un recordatorio vital es la seguridad ESD. Un técnico profesional siempre utiliza pulsera antiestática. No es un accesorio, es una necesidad, ya que una descarga que nosotros ni siquiera sentimos puede perforar las capas microscópicas de un chip de silicio, causando fallos intermitentes que son una pesadilla diagnosticar. Por último, junto a mi equipo hemos desarrollado unas 5 conclusiones de este podcast. La primera es la compatibilidad entre componentes. Es el factor más crítico. Una incompatibilidad del socket RAM o PSU puede inutilizar completamente la inversión. Verificar siempre con PS Picker antes de comprar. El ensamblaje metódico siguiendo el diagrama de flujo presentado, CPU, cooler, RAM, placa, almacenamiento, GPU, cables, reduce los errores a prácticamente cero. El diagnóstico por software, ya sea herramientas como por ejemplo Crystal Disk Info, Memtest 86, Prime 95, debe ser siempre el primer paso antes de cualquier fallo, antes de intervenir físicamente el hardware. El cuarto, el mantenimiento preventivo planificado puede extender la vida útil del equipo entre 3 y 5 años adicionales. Y por último, la temperatura es el enemigo principal de la longevidad. El polvo acumulado es la causa número 1 de sobrecalentamiento. Y eso sería todo. Muchas gracias.